Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que, bueno, parece sencilla, pero que en realidad es uno de los mayores rompecabezas de la inteligencia artificial. A ver, dispara. ¿Qué se necesita para que un chatbot, una IA, pueda charlar con una persona de forma natural? Esa es la gran pregunta. Y no me refiero a pedir una pizza o a que nos dé el tiempo. Hablo de una conversación de verdad, de esas que fluyen, donde sientes que hay un intercambio real. Es que esa es la frontera clave, ¿no? Pasar de la utilidad pura y dura de la herramienta a algo que se parezca, no sé, a la compañía. Exacto. Y es un desafío que va mucho más allá de la simple programación, porque toca el núcleo de lo que significa comunicarse. Pues mira, para explorar ese desafío, hoy nos vamos a sumergir en un documento que me ha parecido fascinante. Detalla una competición que se organizó en 2018. La Convai 2, ¿verdad? Esa misma. El objetivo era súper ambicioso: encontrar el mejor chatbot de conversación abierta del mundo. Y lo que hace que este análisis sea tan revelador, incluso años después, es que nos obliga a preguntarnos qué consideramos una buena conversación. Totalmente. Vamos a ver cómo las máquinas miden el éxito de una manera y los humanos, pues de una forma completamente diferente. Es un choque de perspectivas muy interesante. Exacto. Esa es la gran grieta que vamos a explorar. La que existe entre la conversación humana, con todos sus matices, y el intento de la inteligencia artificial por imitarla. A ver qué lecciones sacamos. Muy bien, pues entremos en materia. ¿Cuál era exactamente la misión de esta competición, la Convai 2? ¿Qué la hacía diferente a otras que se habían hecho antes? Pues la principal diferencia, y esto es fundamental, es que se alejaba de los asistentes que tienen un objetivo claro. Lo que decíamos antes, reserva un vuelo a Londres. Justo. Aquí se entrama de lleno en el terreno del chit-chat, que podríamos traducir como charlar por charlar. Una conversación sin un fin concreto, ¿vamos? Eso es. El único objetivo es ser agradable, interesante, conectar. Y eso, claro, es muchísimo más difícil de medir. En una reserva de vuelo, o la IA lo consigue o no lo consigue. Punto. Pero, ¿cómo mides si una charla ha sido buena? Claro, no hay una respuesta correcta. Justo ahí está la complejidad. Y para intentar estructurar un poco ese caos, los organizadores introdujeron un concepto clave: el persona chat. Persona chat. Sí, la idea era que los bots no fuesen enciclopedias todo, sino que tuvieran una personalidad asignada. Tanto al bot como al humano se les daba un pequeño perfil, una persona, Un perfil. ¿Con qué tipo de información? pues con frases como me gusta el esquí, o tengo 4 hijos, o soy fan de la ciencia ficción. Entiendo la idea, pero ¿no es un poco artificial? ¿No podría llevar a conversaciones un poco raras donde el bot insiste en que le gusta esquiar aunque no venga a cuento? Es una pregunta muy pertinente. Y sí, es una especie de andamio, una estructura de apoyo, pero era necesaria ¿Para qué? para evitar que las conversaciones se volvieran genéricas y vacías. Obligaba a la IA a ser coherente. Si dice que tiene 4 hijos, no puede decir 5 minutos después que no tiene ninguno. Vale, coherencia. Y sobre todo, le daba puntos de anclaje para iniciar y mantener la conversación. El documento pone un ejemplo muy bueno en su tabla 1, donde ves a 2 interlocutores, cada uno con su perfil secreto, intentando conocerse. Y funciona como un rompehielos, imagino. Exacto. Uno dice que es de California y el otro responde que siempre ha querido ir. Y a partir de ahí tiran del hilo. No es que lo repita como un loro, es que tiene un trasfondo del que tirar. Vale, lo veo. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Si no se trata de dar respuestas correctas, sino de ser un buen conversador, ¿cómo demonios se decidía quién era el mejor? Aquí es donde el diseño del experimento se pone realmente inteligente. Utilizaron un enfoque triple para la evaluación. 3 métodos distintos. Sí, por un lado estaban las métricas automáticas, que es la visión de la máquina. Algoritmos que puntúan la conversación basándose en criterios puramente técnicos. La perspectiva fría y matemática, por así decirlo. ¿Y las otras 2? Las otras 2 eran humanas. Una era una evaluación controlada a través de Amazon Mechanical Turk. La plataforma donde se paga gente para hacer microtareas. Eso es. En este caso, su tarea era chatear con los bots y después puntuarlos en varias dimensiones, como lo atractiva o fluida que había sido la conversación. Y la tercera suena un poco más impredecible, una evaluación salvaje. Y lo fue. Era una evaluación abierta donde voluntarios de todo el mundo podían hablar con los bots a través de apps de mensajería como Telegram o Facebook Messenger. Un entorno mucho más real. Y sin filtros.
y, como veremos, mucho más caótico. Pero lo más importante, y esto es el giro que lo cambia todo, es que el gran premio de $20.000 no iba para el bot con la mejor nota automática. Ah, no. No. El ganador sería el que los humanos, en la evaluación controlada de Mechanical Turk, considerasen el mejor compañero de charla. O sea que la opinión humana tenía la última palabra. La última palabra. La máquina podía pensar que era la mejor, pero si no convencía a la gente, no ganaba. Esto es fundamental. Hablemos entonces de esas métricas automáticas. El informe menciona nombres como Perplexity, F1 Score, Hits@One. Suenan complicados. Suenan intimidantes, pero la idea de fondo es bastante intuitiva. Empecemos por la perplexity, o perplejidad. Vale. Imagina que estás jugando a adivinar la siguiente palabra de una frase. Si alguien dice, el gato se sentó en la... y tú piensas, alfombra, pues no te sorprendes. Lógico. Pero si dice ecuación, te quedas perplejo. La perplejidad mide eso. ¿Cuántas veces la IA se queda perpleja ante una conversación humana normal? Entendido. Menos sorpresa, menos perplejidad, significa que el modelo es mejor. Exacto. Vale, y el F1 Score mide la superposición de palabras, lo que suena bastante lógico, ¿no? Si uses las mismas palabras que usaría un humano, la respuesta debería ser buena. Parece lógico, sí. Compara la respuesta del bot con la respuesta ideal que dio un humano en esa misma situación y cuenta cuántas palabras clave coinciden. Busca un equilibrio. Sí, entre precisión y exhaustividad. Pero aquí es donde los investigadores se toparon con una de las revelaciones más potentes y casi cómicas del estudio. ¿Ah, sí? Descubrieron que podían ganar a esta métrica con una trampa muy simple. Una trampa. Sí, algo que llamaron el Toy Baseline, un modelo de juguete. Se dieron cuenta de que si creaban una respuesta fija, una frase absurda, ¿Absurda cómo? pues compuesta simplemente por algunas de las palabras más frecuentes en los datos de entrenamiento. La frase era algo como I am you to do and your is like. ¿En serio? Sí, sí. Y esa respuesta, que no tiene ningún sentido, obtenía una puntuación F1 más alta que los modelos de IA más sofisticados de la competición. No puede ser. Una frase que parece sacada de un generador de spam superaba a la IA más puntera. Superaba a muchas de ellas, sí. Es un momento de esos de tirarse de los pelos. Vaya tela. Y la implicación es demoledora. Demostró que la primera gran lección aquí es que lo que una máquina mide como parecido puede ser un disparate absoluto para un humano. Es una grieta enorme. Claro, medir la coincidencia de palabras no es medir la calidad, ni la coherencia, ni el significado. Nada de eso. Vaya, queda una última métrica, Hits@One. Esa es más sencilla de entender. Es como un test de opción múltiple para la IA. Se le presenta al bot la respuesta humana correcta mezclada con otras 19 respuestas incorrectas. Y tiene que elegir la buena. Exacto. Si es capaz de señalar la correcta, se anota un punto. Mide su capacidad para reconocer una buena continuación en una conversación. Vale, esto es un caos. Tenemos métricas que se pueden hackear con frases absurdas y una competición donde parece que las máquinas y los humanos están viendo dos películas distintas. ¿Cómo se resolvió esto al final? ¿Quién se llevó el premio a casa? Eso. Pues aquí es donde la historia se pone interesante, porque tuvimos dos ganadores muy diferentes. Dos. Sí. En la competición de las máquinas, en el mundo de las métricas automáticas, hubo un vencedor indiscutible. Un equipo llamado Hugging Face. Hugging Face. Me suena mucho ese nombre. Claro, hoy son gigantes en el mundo de la IA, pues en 2018 ya arrasaron, consiguieron la mejor puntuación en perplejidad, la mejor en Hits@One y la mejor en F1. Desde una perspectiva puramente técnica, su chatbot era superior. Pero ya has adelantado que el gran premio no era para el mejor técnicamente. Efectivamente, a pesar de su dominio absoluto en las pruebas automáticas, no se llevaron el gran premio. ¿Y quién lo ganó? El ganador según la evaluación humana, el bot que la gente encontró más atractivo y agradable para charlar, fue otro equipo, llamado Lost in Conversation. Aquí está el misterio. El alumno de matrícula de honor, el que saca un 10 en todos los exámenes, suspende la entrevista de trabajo. ¿Es una buena analogía? ¿Qué pasó? ¿Por qué el bot técnicamente inferior ganó el voto de los humanos? Para entenderlo, hay que analizar las evaluaciones humanas. Y lo primero es decir que la evaluación salvaje, la de los voluntarios en Telegram, fue, según el propio informe, un fracaso. El clásico troleo en Internet, me imagino. Exacto. La gente no se tomaba la tarea en serio.
¿Hay algún ejemplo? Hay uno tremendo que muestra el documento. Un chat lleno de bye, 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 que no aportaba absolutamente nada y que un usuario puntuó con un 5 sobre 5, la máxima nota. Increíble. Y mientras, una conversación mucho más coherente y larga recibió solo un 4. La falta de control hizo que esos datos no fueran fiables. Con lo cual, Los organizadores decidieron, con buen criterio, que el premio se basaría únicamente en la evaluación controlada, de Mechanical Turk. tenía sentido. ¿Y qué decían esos datos controlados? Ahí las cifras eran claras. En la métrica clave de atractivo, o engagingness, Lost in Conversation obtuvo una media de 3,11 sobre 4. Una nota bastante alta. Sí, y el bot de Hugging Face, el campeón técnico, se quedó en un 2,68. Hay una diferencia considerable. Mucha. Para ponerlo en contexto, cuando dos humanos charlaban entre sí en el mismo experimento, la puntuación media era de 3,48. O sea que el bot ganador estaba notablemente más cerca de la experiencia humana que el campeón de las máquinas. Mucho más cerca, sí. Fascinante. Me imagino a los investigadores obsesionados con esto. Intentaron averiguar por qué. A lo mejor el bot ganador usaba un lenguaje más rico o frases más poéticas. Lo analizaron todo. El documento detalla cómo midieron la longitud media de las respuestas, el uso de palabras poco comunes, la repetición, Y y los resultados no daban una respuesta clara. Encontraron algunas correlaciones interesantes. Por ejemplo, que los humanos tendían a escribir respuestas más largas cuando hablaban con los mejores bots. lo que sugiere que la conversación les enganchaba más. Eso es. Pero no había una explicación definitiva. De hecho, algunos datos eran contradictorios. Como por ejemplo, Por ejemplo, en la métrica de repetición. Uno podría pensar que un bot que se repite menos es mejor, más creativo. suena lógico. Pues bien, el bot de Hugging Face, el que perdió para los humanos, era menos repetitivo que el ganador, Lost in Conversation. O sea que no era una cuestión de vocabulario ni de repetir las mismas ideas. No lo era. El misterio se hacía más profundo. Y la pista final, el momento eureka. ¿De dónde vino? Vino de algo muy humano: los comentarios cualitativos. En las notas que dejaban los evaluadores había una queja recurrente sobre el bot de Hugging Face. ¿Cuál? Hace demasiadas preguntas. Así de simple. Así de simple. Parecía una opinión subjetiva, pero cuando fueron a analizar los datos, encontraron la prueba de forma abrumadora. ¿Qué vieron en los datos? El gráfico de la figura 5 en el documento es demoledor. Analizaron la frecuencia con la que las respuestas de los bots empezaban con palabras interrogativas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y? El comportamiento del bot de Hugging Face era una anomalía estadística. En las 100 conversaciones analizadas, empezó sus frases con una de estas palabras 107 veces. Más de una vez por conversación, de media. Muchísima más que los demás. En comparación, los humanos, en esas mismas conversaciones, solo lo hicieron 12 veces en total. 12. La diferencia es de casi 10-1. Es brutal. La gente sentía que no estaba charlando, sino que la estaban interrogando. Es que es eso. Es como tener una cita con alguien que no para de preguntar ¿y tú qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Sin aportar nada a cambio. Agota. Totalmente, es que una buena conversación es un baile, un intercambio. Necesita equilibrio. Y ahí está la gran lección. Lost in Conversation, aunque quizás fuera menos perfecto técnicamente según las máquinas, Había encontrado un ritmo conversacional, un equilibrio entre dar y recibir, que resultaba mucho más natural y agradable para un humano. entonces, si tuviéramos que destilar todo lo que hemos aprendido de este análisis tan detallado, ¿cuáles serían las ideas principales con las que deberíamos quedarnos? Yo creo que el propio documento las resume muy bien en 4 conclusiones clave. La primera es puramente tecnológica. A ver, Ya en 2018, los modelos Transformer, que son la arquitectura detrás de casi todas las IAs modernas, se perfilaban como la tecnología ganadora. Pero el estudio demostró que necesitaban ser preentrenados con cantidades masivas de datos para ser realmente efectivos. vale. La segunda es la que ya hemos comentado, la de las métricas. Sí. La constatación de que las métricas automáticas simples, sobre todo el F1 Score, no solo son insuficientes, sino que pueden ser activamente Te engañosas. pueden llevar a optimizar tu IA para que produzca frases sin sentido. Exacto. La tercera es la consecuencia lógica de esto. La evaluación humana, aunque es más cara y lenta, sigue siendo indispensable.
Es la única que puede capturar matices como el ritmo o la dinámica de una conversación. Y la cuarta es para mí la más profunda y la que sigue siendo más relevante hoy. Sin duda. Y es que el factor decisivo para una buena conversación no reside solo en la calidad de las frases individuales, su gramática, su fluidez, sino en la dinámica global a lo largo de varios turnos. Ese equilibrio del que hablábamos. Ese equilibrio. El caso de Hugging Face, el bot técnicamente brillante pero socialmente torpe, frente a Lost in Conversation, es la prueba definitiva de esto. Esto nos lleva a pensar que el verdadero reto no es solo crear una inteligencia más inteligente en términos de conocimiento puro, sino una con mayor inteligencia social. Totalmente. Y esto fue en 2018. Ahora vivimos en el mundo de ChatGPT y otros modelos gigantes. ¿Crees que estas lecciones siguen vigentes? ¿Hemos solucionado ya el problema del interrogatorio? Es una gran pregunta. Los modelos actuales son infinitamente más sofisticados y tienen un conocimiento del mundo y una fluidez que los de 2018 no podían ni soñar. Pero Pero el problema de fondo persiste. La evaluación sigue siendo un reto mayúsculo, y aunque ya no se sienten tanto como un interrogatorio, a veces sí caen en otros patrones poco humanos, ¿cómo cuáles? como ser excesivamente serviciales o políticamente correctos hasta el punto de sonar artificiales. La búsqueda de ese ritmo natural sigue siendo el gran desafío. El documento, de hecho, ya apuntaba en esa dirección, pidiendo nuevas métricas que evaluasen la coherencia y el equilibrio a largo plazo. Lo cual nos deja con una idea final para la reflexión. Dedicamos un esfuerzo tecnológico y económico enorme a hacer que la inteligencia artificial hable de una forma cada vez más humana. Sí, un esfuerzo gigantesco. Pero esta competición demuestra algo muy profundo. Lo que las máquinas miden como eficiente, por ejemplo, extraer la máxima información haciendo muchas preguntas, a nosotros, los humanos, nos puede resultar profundamente inhumano y molesto. Totalmente. Quizás el verdadero desafío no sea solo enseñar a las máquinas a hablar, sino enseñarles a escuchar, a hacer pausas y a encontrar el ritmo adecuado en ese baile que es la conversación. Baile en el que, a veces, una simple afirmación o incluso un silencio cómodo valen más que 1000 preguntas. Con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Hasta la próxima.